Saludos cordiales. Vamos a continuar con las patologías de orden gastroenterológico. Hoy hablaremos sobre el Helicobacter pylori y su influencia sobre la patología gástrica. En 1983, gracias a los trabajos de Robin Warren y Basie Marshall, se introdujo al mundo científico una bacteria que había sido observada en gran cantidad de pacientes con gastritis crónica. Descubrimiento que le significó obtener el Premio Nobel de Medicina en el año 2005. Esta bacteria correspondía al Helicobacter pylori, una bacteria que llegó a cambiar la manera de entender algunas patologías gastrointestinales, marcando un antes y un después en el tratamiento de estas. El Helicobacter pylori es un organismo que ha tenido una asociación importante con la humanidad desde hace miles de años. Estudios sugieren que se pudo haber diseminado desde el este de África con la migración humana hace 58.000 años aproximadamente. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo en forma de S de aproximadamente 0.5 a 3 micrómetros de tamaño y que posee usualmente 3 a 6 flagelos en uno de sus extremos que le permiten moverse con facilidad a través del moco gástrico. La epidemiología del Helicobacter pylori se dice que este germen está presente en la mitad de la población mundial. Su prevalencia varía de acuerdo a la geografía, a la etnia, a los factores socioeconómicos, a la edad, siendo mayor en los países en vías de desarrollo. Además, dentro de un mismo país puede haber diferencias de prevalencia de acuerdo a la población urbana o rural. El Helicobacter pylori se estima que tiene una prevalencia en distintas regiones y países, observándose prevalencias mayores al 80% en países de Latinoamérica y del África. El mecanismo de transmisión del Helicobacter no es conocido. Esta bacteria se encuentra casi exclusivamente en humanos y en algunos primates. Se cree que las nuevas infecciones son transmitidas de humano a humano a través de la vía oral-oral, fecal-oral o ambas, probablemente en el desarrollo de la infancia. Se ha descrito también la transmisión iatrogénica a través del endoscopio, lo cual se minimiza con un correcto aseo del equipo. Dentro de los factores de riesgo de transmisión conocidos se citan un bajo nivel socioeconómico, condiciones de hacinamiento, familiares portadores de Helicobacter pylori, consumo de agua no potable, entre otros factores. Patogenia. La infección se asocia claramente a úlcera péptica, sea esta gástrica o duodenal, al adenocarcinoma y al linfoma gástrico. Una vez en el lumen gástrico, la bacteria se mueve gracias a sus flagelos a través de la capa de moco y alcanza la superficie apical de las células gástricas. La bacteria no invade la mucosa y los efectos que produce son indirectos debido a sus productos y a la reacción del huésped. Todos los individuos que son infectados por Helicobacter pylori desarrollan gastritis, ya sea una pangastritis o una gastritis a predominio antral, siendo la infección fundamentalmente asintomática. Este proceso inflamatorio a nivel del estómago, denominado gastritis, es diagnosticada a través de la anatomía patológica, los exámenes histológicos, como una gastritis crónica activa. Generalmente se dice que es asintomática y que no progresa hacia otras consecuencias de mayor significancia clínica. La infección por Helicobacter pylori se encuentra íntimamente relacionada con las siguientes patologías: la gastritis aguda, la gastritis crónica, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y el cáncer gástrico.
el cáncer gástrico desde el punto de vista del adenocarcinoma y los linfomas gástricos como el linfoma MALT. Hoy se especula sobre cuáles deben ser los mecanismos a tomar en cuenta para realizar un tratamiento efectivo para la erradicación del Helicobacter pylori. Por eso nace la pregunta ¿cuándo tratar? Las indicaciones absolutas basadas en una evidencia clínica disponible permiten recomendar un tratamiento en las siguientes patologías. Pacientes portadores de úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, pacientes con linfoma gástrico tipo MALT o de bajo grado de malignidad, pacientes con gastritis folicular o pacientes con cáncer gástrico temprano. Se dice que las indicaciones de la patología tienen que estar bien encaminadas a fin de evitar el uso indiscriminado de los antibióticos que posiblemente vayan a generar a la larga resistencias de este germen y también de otros gérmenes que podrían atacar a los pacientes. Es por eso que se indica que en algunos casos también se debe tratar a los pacientes con lesiones erosivas, tanto gástricas o duodenales, pero que no contengan o que no haya llegado a una úlcera, pudiendo indicarse en casos sintomáticos, especialmente cuando existe un síndrome ulceroso. Recomendaciones realizadas por los estudios de larga data nos indican cuándo no se debe tratar la patología por Helicobacter pylori. La erradicación del Helicobacter pylori no está indicada en pacientes portadores de una esofagitis con enfermedad por reflujo gastroesofágico. No tiene ningún efecto sobre la curación de la esofagitis. Tampoco se debe tratar a portadores de una infección asintomática asociada solamente a gastritis crónica activa. Esto significaría indicar al 80% de nuestra población un tratamiento antibiótico múltiple de alto costo y con riesgo de efectos colaterales. Las patologías donde el tratamiento todavía es de dudosa utilidad son las gastritis superficiales, la gastritis crónica multifocal con o sin metaplasia, enfermedad por reflujo, que ya lo hemos mencionado, la dispepsia esencial o no ulcerosa, o familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. Tampoco está indicado el tratamiento porque no se ha demostrado que la erradicación modifique la evolución en los pacientes portadores de una gastritis crónica atrófica. Pequeños porcentajes de estos pacientes que sufren esta patología van a avanzar hacia un adenocarcinoma gástrico. La erradicación también debiera indicarse solo en el contexto de ensayos clínicos. ¿Cuál es el mejor esquema de tratamiento y cuándo se debe tratar al paciente con infección por Helicobacter pylori? Se debe hacer un análisis también de cuál va a ser la alternativa de tratamiento. Entonces nace la pregunta: ¿cómo tratar la enfermedad producida por Helicobacter pylori? La situación epidemiológica de los países en vías de desarrollo no solo implica una mayor prevalencia de la infección, sino también una mayor frecuencia de resistencia a los antibióticos por una colonización más intensa y extensa del estómago por este germen. La eficacia de algunas terapias en pacientes en desarrollo es probablemente inferior a la que se observa en países desarrollados. Uno, por la falta de cumplimiento a los esquemas terapéuticos, la falta de accesibilidad a tratamientos erradicadores y también a la posibilidad del alto costo que significaría un tratamiento completo para Helicobacter y por el tiempo que demanda la erradicación.
En países desarrollados, el uso de 2 antibióticos, dentro de estos la tetraciclina, el metronidazol, la amoxicilina o claritromicina, cualquiera combinado, usando 2 antibióticos, asociados a un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, levopantoprazol, en dosis habituales durante 7 días en Europa o 10 a 14 días en Estados Unidos, se asocian a una erradicación consistentemente superior al 85% y muchas veces al 90%. Los esquemas que se tienen actualmente nos hablan de un primer esquema basado en la utilización de la ranitidina, bloqueador H2, la amoxicilina y el metronidazol en sus dosis habituales con una duración de 14 días con una eficacia de hasta el 75 o el 80%. Un segundo esquema utiliza el omeprazol, la amoxicilina y el metronidazol en sus dosis habituales durante 14 días alcanzando un 80-85% de eficacia. Y un tercer esquema, el más utilizado, que une el inhibidor de la bomba de protones, que puede ser lansoprazol u omeprazol, la amoxicilina y la claritromicina como antibióticos, con una duración de 10 a 14 días, alcanzando eficacias de hasta el 90%. El beneficio de la erradicación del Helicobacter es la casi completa abolición de la recurrencia de la úlcera en pacientes efectivamente tratados. Hay estudios que nos hablan sobre la recurrencia de las úlceras en pacientes con y sin tratamiento. Una revisión que hizo Hopkins y colaboradores, incluyendo 14 estudios y 684 pacientes, concluye que la recurrencia de la úlcera duodenal a un año en pacientes no erradicados alcanza el 67% y en pacientes que recibieron el tratamiento erradicador alcanza apenas el 6%. Otros esquemas actuales, como un tratamiento alternativo que ha propuesto Roland, propone una terapia secuencial que consiste en utilizar entre el día primero y el quinto un inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina a dosis convencionales. A partir del día sexto al décimo, sumar claritromicina más metronidazol en dosis señaladas. Estos esquemas secuenciales han alcanzado erradicaciones por encima del 90%. Sin duda, la aparición de otro tipo de antibióticos como las quinolonas, la ciprofloxacina y sobre todo la levofloxacina más la amoxicilina pueden ser alternativas para obtener una erradicación por encima del 90%. Por lo anterior, la meta fundamental con el tratamiento es obtener la erradicación y para lograrlo nunca se puede usar una droga y tampoco se puede dar el tratamiento por menos de 7 días. Muchas gracias.